a continuación es verdaderamente pues indignante. Resulta que se dio a conocer en varios medios de comunicación que la ministra presidenta Norma Piña habría organizado una cena en su casa entre ministros y magistrados, nada más y nada menos que con Alito Moreno. Una circunstancia que es, pero mire, lamentabilísima. Y digo, se menciona que esto es para supuestamente limar asperezas con fines políticos. Habría ocurrido en diciembre del año pasado, pero ¿cómo es posible, Ricardo? Imagínate tú que nuestros ministros, nuestros magistrados, nuestros impartidores de justicia, de quien depende que lleguen a fin esos casos de corrupción tan terribles, se reúnan con un personaje que como él lo ha dicho, y aquí lo ha mencionado Paco Cruz, quiere matar de hambre a los periodistas, quiere darle vergazos a los que, así dice él, quiere darle vergazos a quienes no concuerden con lo que él está haciendo, y que bueno, pues hoy anda hasta presumiendo tener más testículos que Maines en medio de una rabieta terrible que luego platicaremos, pero querido Ricardo, pues quiero escuchar tu opinión sobre todo esto. Claro que sí, Toño. Primero que nada, decir que efectivamente se difundió en varios medios de comunicación, pero la nota de origen aparece en el periódico Milenio. Y fíjate que es muy importante destacar esto, porque no podemos decir que el periódico Milenio, donde escribe Carlos Marín, donde publica Héctor Aguilar Camín, donde publican todos estos personajes, sea un medio proclive a la 4T. No es un medio proclive ni al presidente López Obrador, ni al gobierno que representa, y prácticamente usted recordará, para no ir más lejos, aquella portada donde el periódico de una manera cretina autorizó editorialmente que apareciera esa portada donde está el presidente López Obrador y un arma de fuego apuntándole prácticamente a la cabeza. Desafortunadísima, terrible, malsana ese tipo de portada. La nota de origen, es importante decirlo, sobre esta reunión que habría tenido Norma Piña, por cierto, en las Lomas, en casa de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sale precisamente en el periódico Milenio. Así que no sale de Sin Censura, no sale de mi boca, no sale de la boca de Vicente Serrano, de Toño Ruiz, de nadie que tenga que ver, digamos, con el periodismo de izquierda o de los periodistas alternativos. Es una nota que se da a conocer en Milenio, pero mira, hay mucho de fondo, Toño, porque decir que el Poder Judicial está corrompido es quedarnos cortos. El Poder Judicial está descompuesto, putrefacto, infecto, purulento, ulcerado. Nos vamos a quedar cortos en los epítetos. Se supone que el Poder Judicial debería combatir la impunidad, se supone, en teoría. Desafortunadamente no lo hace, y no lo hace desde la semana pasada, no, lo hace desde muchísimo tiempo atrás. Infelizmente la corrupción y la impunidad en el actual Poder Judicial están a todo lo que da. De hecho, podríamos decir incluso que la corrupción y la impunidad son dos de los principales cánceres del Poder Judicial. Lamentablemente, no hay analistas serios ni comprometidos con la verdad en la derecha. Ahí en los medios de comunicación de la derecha no hay gente preparada, no hay gente que más allá de la visceralidad y de la catarata de descalificaciones se haya tomado la molestia en serio de reflexionar a fondo sobre este tema. Norma Piña, quien se supondría debería trabajar única y exclusivamente para vigilar que la ley se cumpla en este país, es uno de los personajes más impunes y corruptos que haya pisado la corte. Reunirse con el líder de un partido político, el que sea, pero especialmente con Alito Moreno, carajo, ¿de qué nos está hablando? Quizá haya alguien que me reproche, que diga yo que Norma Piña es un personaje impune, me dirá ¿por qué? Bueno, yo le argumento, no creo equivocarme, porque en su expresión más elemental, la impunidad significa la inexistencia de responsabilidades, es decir, que alguien se escape o se sustraiga de la acción de la justicia, y eso es lo que está haciendo Norma Piña.
Y lo es porque, bien visto, la impunidad es la ausencia del Estado en su función punitiva. ¿A qué me estoy refiriendo? El Poder Judicial debería de cumplir esa labor, no lo está haciendo. Se supone que debería tener la Suprema Corte una inclinación natural hacia la justicia y el cumplimiento de las leyes, pero no es así. Tienen intereses políticos que se imponen o se sobreponen a su labor. El Poder Judicial demuestra su impunidad cuando en lugar de castigar a los delincuentes, les concede amparos, los deja en libertad, los pone en la calle listos para que puedan cometer impunemente, por eso hablo de impunidad, cualquier cantidad de atrocidades. Las atrocidades a las que están, por cierto, acostumbrados debido precisamente a la corrupción que impera en el Poder Judicial, ahora encabezado por Norma Piña. Se ha convertido, Toño, en un lugar común decir que urge una reforma al Poder Judicial. Sin embargo, la realidad es que esa reforma ya debió haber sido implementada desde hace muchísimos sexenios atrás, pero este país está atrasado en muchas cosas y está atrasado en ese tema también. En este país, y duele decirlo, no hay justicia penal, no hay justicia procesal, no hay justicia electoral. Los jueces, ministros, magistrados, ministerios públicos están plagados de corrupción. El presidente López Obrador es quien ha colocado este tema en la mesa de discusión, en la palestra de la mañanera, por cierto, pero no vemos por ningún lugar, en ninguna parte, que esos jueces, esos ministros, esos magistrados, esos ministerios públicos estén alegando algo en su defensa. Claro, analizando, discutiendo a fondo. Son señalamientos gravísimos que ha hecho el presidente López Obrador y estos personajes han acusado de recibido, pero no han dicho que no. Única y exclusivamente dicen, bueno, pues es que es un asunto político. Es un asunto electoral. No es así, Toño. Plantearlo de esa manera es una burrada, es una tontería. Si en este preciso momento, no vayamos lejos, sino aquí mismo en Sin Censura, le hiciéramos una encuesta a la gente que nos está mirando o escuchando o ambas cosas, estoy seguro que nos dirían que la mayoría nos diría que considera que los jueces, los funcionarios corruptos son el principal problema de la impartición de justicia. Yo estoy convencido, si se hace la prueba, ahora sí que a las pruebas me remito. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta señora comiendo opíparamente y chupando como cosaca ahí en una casa en las Lomas de Chapultepec? Pues simple y sencillamente, pues un acto de corrupción, un acto de corrupción porque no se tendría que haber reunido con nadie. Una persona con dos dedos de frente te podría decir, mira, yo veo como un síntoma terrible que haya un ministro que trabaje, digamos, en la Suprema Corte de Justicia, no para velar los intereses del pueblo de México, sino para defender la impunidad de un personaje como Ricardo Salinas Pliego y que no pague impuestos. Pues hay un ministro así. Si tú sales a la calle y le preguntas a una persona que no tenga ningún tipo de formación política ni ninguna clase de especialidad en temas judiciales, pregúntale, ¿qué opina de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya reunido con Alito Moreno y que haya cenado y bebido tremendamente ahí? Pues te va a decir que esas son fregaderas, por decirlo menos. Sin embargo, eso es lo más angustiante, Toño, que la gente va a decir, ¿sabes qué, Ricardo? ¿Sabes qué, Toño? No me extraña. Así son los políticos, así son los ministros. Te va a decir desalentada que a lo largo de la historia de este país siempre se ha sabido del contubernio que hay entre los distintos poderes. Estos personajes tienen seguros de vida ahí en la corte que la mayoría, el grueso de la población, jamás podría ni siquiera soñar. Los ministros y ministras de la corte pueden llegar hasta obtener 1 millón de pesos mensuales, una cantidad de dinero, Toño, que no es accesible al grueso de la población. Y entonces, lamentablemente, la gente está un poco desalentada. Se está politizando de a poco
pero todavía hay muchísimo camino que recorrer. No se puede cantar victoria, porque en serio, pregúntale a la gente que no está viéndonos acá en Sin Censura, que no está viéndonos en otros medios de comunicación alternativos, pregúntale, oye, ¿qué opinas de esto? Así son ellos, así estamos acostumbrados, ya no hay nada que hacer, ya se sabe. Entonces, ahorita está el despertar de las conciencias, como le llama el presidente López Obrador. Se está politizando al pueblo de México, pero créeme, Toño, estamos todavía muy lejos de cantar victoria. Se tiene que seguir informando, se tiene que seguir exhibiendo a estos personajes, se tiene que seguir poniendo el dedo en la llaga, y a mí me parece un paso interesante. No creí decirlo, Toño, pero me parece muy bien que lo haya publicado el periódico Milenio, porque nadie podrá decir que es una querella en contra de alguno de los ministros, en contra de sus amigos. No, pues ahí escribe López Dóriga, ahí escribe Aguilar Camín, ahí escribe Carlos Marín. Entonces no es un periódico de la Cuarta Transformación, por así decir, no es un periódico de la izquierda, es un periódico de la derecha, y es quien está dando a conocer esta información. Es decir, Toño, hasta allá en Chayotilandia ya se dieron cuenta de cómo están las cosas. Exactamente, y aún así se dan cuenta de todo esto, querido Ricardo, y se quedan callados. Afortunadamente existen medios como Sin Censura que sí pueden llevarle esta verdad con justicia a la gente. Y yo te quiero agradecer por entrarle a los catorrazos duro justo cuando estábamos en medio de la entrevista, en los intercambios y etcétera, por también darnos claridad en este tema. Y te pido por favor que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño, público memorioso. Síganme por favor en mis redes sociales, en X @SevillaCrítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Paralelo 24.mx, síganme por favor en Los Datos Duros. Síganme por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde soy orgullosamente miembro. Fíjate que mientras estaba yo platicando, Toño, rápidamente para darle un toquecito así nada más, estaba yo pensando en que tú y yo somos como una especie de amigos al estilo de Remy y de Mafia. Tú serías Remy y yo sería Mafia. Estaba yo pensándolo de esa manera, y ambos hemos tenido historias tremendas. Ya lo platicamos, vas allá el programa a Los Datos Duros y platicamos sobre muchas otras cosas. Te mando un abrazo, Toño. Sé que estamos al tope con la información, pero te lo quería decir. La amistad ahí entre Mafia y Remy, yo sería Mafia, diría yo, pero bueno, es un chiste al final de cuentas. O también entre Juárez y Lincoln, ¿no? Que eran como tú y yo, pen pals, amigos de pluma, se conocían por correspondencia, entonces no podía haber cuestiones virtuales, y eran muy cercanos, y ambos pues sacaron adelante a su país con el apoyo del uno con el otro. Querido Ricardo, verdaderamente aprecio esto que nos comentas, y por supuesto, aquí está tu amigo Remy. Y no, hombre, muchas gracias. Es que y Remy tiene una historia, en fin, ya la platicaremos en algún momento. Sí, claro. En realidad Remy es una caricatura, digámoslo así, una caricatura, así le decíamos en mi tiempo, una caricatura, una cinta animada japonesa, y bueno, pues cuenta la historia de un niño francés que sufre muchísimo, se le muere su mico, se le muere su protector, el señor Vital, y se le muere encima a Remy, tratando de protegerlo del mal clima, de un clima atroz. En fin, pues bueno, a lo mejor ya mucha gente no se acuerda, Toño, pero yo estoy muy viejito, entonces me acuerdo de ese tipo de caricaturas. Te mando un abrazote. Yo atribuyo a la generación X y al principio de la generación de los millennials ciertas estructuras depresivas a que veíamos Remy, pero muy buena serie, muy buena. La platicaremos en Los Datos Duros. Ahí está el querido Ricardo Sevilla, escritor y periodista. Te mando un abrazo, amigo. Ahí lo tiene usted. Mire, bueno, pues entonces, en todo caso, el señor Vitali pues, sería Vicente Serrano, ¿no? No es cierto. Bueno, vamos a más información. Mire, para darle